Bienvenidos a Conversaciones de Fe. Soy Yolanda Malcott y en esta ocasión estamos con una pastora y amiga muy especial, invitada que viene desde Tulsa, Oklahoma, y estamos con este tema de ese legado de fe. Hemos estado tocando puntos bien interesantes en los últimos 2 programas y bueno, pues hoy vamos a continuar hablando acerca tal vez de la responsabilidad que ya debemos de inculcar en nuestros hijos, en nuestras generaciones. Amén. Porque a veces pareciera que nosotros oramos, nosotros hacemos, y ellos a veces están como espectadores, viendo. Claro, siempre estamos sembrando una semilla, pero su vida espiritual puede ir más rápido si nosotros les enseñamos a tomar esta responsabilidad que un día van a tener que tener, ¿cierto? Amén. Tarde o temprano, tú y yo nos vamos a ir. Así es. Muy tarde. Sí. Pero los chicos tienen que aprender desde temprana edad a tener ya esa responsabilidad de aprender a orar por sí mismos. Así es. Platícanos un poco, ¿cómo lo ves? Es muy importante. Una de las cosas, y gracias pastora otra vez por la invitación, estoy muy emocionada de estar aquí, les damos mucho honor a ustedes y muchísimas gracias. Gracias a Dios. Y por compartir algo que es muy importante en esta generación. Una de las cosas que hicimos cuando nuestros hijos estaban pequeños era que no les dábamos todas las cosas, no les dábamos todas las cosas para nada, no. O sea, no quiere decir que nosotros los dejábamos y los abandonábamos o que no le dábamos lo básico. Que se quedaban hambrientos. Exacto, no, nada de eso. Estoy hablando en el aspecto de, por ejemplo, una patineta, por ejemplo, o una bicicleta, algo que sea para que ellos puedan ejercitar su fe ellos por sí solos. Nosotros le ayudamos en el aspecto espiritual y que le crean al Señor para poder recibir esas promesas, porque las promesas son sí y amén, ¿verdad? Y qué lindos es cuando tu hijo viene y decimos, mamá, papá, a mí me gustaría tener una bicicleta de este tipo y todo esto. Entonces, bueno, vamos a estar de acuerdo juntos de que tú vas a recibir esa bicicleta. Pero ¿qué pasa? Antes de recibir esa bicicleta, les hemos enseñado cómo sembrar semilla. Sembrar semilla, cuando digo sembrar semilla, ¿en cómo? Sembrar semilla a un misionero, darle dinero a un misionero, dar ofrendas en la iglesia de los niños, colectar, dándole de una manera que ellos sepan que sus corazones, en una manera de adorar a Dios, que es dando esa semilla, amén. ¿Y qué pasó? Creyéndole por su bicicleta, oramos por Jonathan. Jonathan tenía como 11, 12 años en esa época. ¿Y qué pasó? Alguien amigo de nosotros no sabía, vivía en otro estado, vino a visitar y dijo, hey, Jonathan quiere una bicicleta, he estado orando y siento que mi corazón que Jonathan está orando por una bicicleta. ¿Y sí qué pasó? Exactamente, siempre hay alguien que escucha y alguien que lo hace, amén, que ejecuta lo que el Señor les dice. ¿Y qué fue lo que pasó? La fe de Jonathan, bueno, subió. ¿Por qué? Por esa misma razón, porque vio que sus oraciones estaban activadas y estaban llevándose a cabo y estaban llevando fruto a sus vidas. Pero todo esto yo sé que ustedes son una familia de oración. Amén. Y desde pequeños, porque todo tiene una manera de enseñar. Sí. Y desde pequeños, tus hijos, bueno, pues, fueron enseñados en la palabra, fueron enseñados en la oración, como hablamos en el programa anterior, fueron enseñados en el ejemplo, ¿no?
pero ahora ya le tocaba a ellos creer Amén. por sí mismos en esta bendición. Yo recuerdo en alguna ocasión que estábamos en la iglesia de Rema con el pastor Kenneth Hagin, el hijo, Sí. y él dio un testimonio en el que decía, hablando Kenneth Hagin Jr., decía, mi papá siempre me enseñó a creerle a Dios por sanidad. Amén. Y cada vez que yo tenía, hablando él, cada vez que tenía una enfermedad, iba con mi papá y mi papá oraba por mí y yo me sanaba. Entonces yo me fortalecí en la fe de la oración para sanidad. Amén. Pero llegó un momento en que el hijo ya era un adolescente y un día llegó con el papá, el reverendo Kenneth E. Hagin, al cual respeto y honro y amo, y le dijo, papá, estoy enfermo, por favor, ora por mí. Y el papá le dijo, ahora lo vas a hacer tú en tu fe. Todos estos años te has sostenido en mi fe. Te has guardado en mi fe, pero ahora tú tienes que ya activar tu fe. Amén. Y lo sabes hacer porque me has visto hacerlo todos estos años. Amén. Y a partir de ese momento, él comenta, que al principio dijo, wow, ya ahora tengo yo que tener responsabilidad de lo que yo ya quiero esperar de Dios para mi vida. Amén. Y eso es un legado. Amén. Ese es un ejemplo hermoso, a mí me pareció hermosísimo, de cómo vino la enseñanza, pero luego vino la responsabilidad. Sí. ¿No? La responsabilidad de soltar a los hijos mientras todavía podemos controlarlos. Es un poquito como tú hablabas de una bicicleta, ¿no es cierto? Sí. Tú le compras una bicicleta a un niño, no lo sueltas. Ahí vas con las rueditas que se pones atrás y ahí vas deteniendo hasta que un día les vas quitando la ruedita y sigues ahí deteniendo hasta que se suelta y se va solito. Amén. Se va a caer, se va a caer, se va a caer, pero se va a levantar y va a seguir adelante. Amén. Y ese es un gran ejemplo de este legado que tú hablas, de esta experiencia que ustedes enseñaron a sus hijos, esa responsabilidad de ya orar por sí mismos. Amén. Así es. Un testimonio que puedo decir del cambio, de la transición de nosotros estamos de acuerdo o utilizando la fe en nosotros mismos versus ellos utilizando la fe ellas mismas o ellos mismos, fue cuando Jessie nació prematura. Jessie nació prematura y le habían encontrado una infección en la sangre. ¿Y qué pasó? Obvio, era una bebecita, 4 libras, ¿verdad? 11 onzas. Pues obvio que no podía tener la fe suficiente para en ese momento, ¿verdad? Que era no el cuidado de nosotros. Estábamos en el hospital orando por ella. En el proceso, cuando yo estaba embarazada con ella, le hablábamos la palabra, orábamos en lengua, le imponíamos manos. Pero una de las cosas que fueron muy importantes es la fe combinada con caminando en amor. Una de las cosas que pasó fue que había una persona que no estaba caminando en amor con nosotros. Y mi esposo estaba muy consciente de eso, pero esta persona quería causar caos. Y se apareció en el hospital para hablar con mi esposo. Yo estaba en el hospital todavía. ¿Y qué pasó? Mi esposo, cuando estaba saliendo para afuera a hablar con esta persona, el Señor le dice, toma un paso antes de que se abrieran las puertas, y el Señor le dice a él, camina en amor. Se lo dijo así. Esto fue después de que nos dijeron que Jessie tenía esa infección en la sangre y que le tenían que hacer una infusión de sangre y todo esto.
¿Y qué pasó? Entonces, pero mi esposo dijo, no, vamos a esperar que le hagan esa obstrucción de sangre. Bueno, sale para afuera y habla con este señor. El señor empieza a reclamarle ciertas cosas que no tenían sentido, que era obvio que era caótica, y Oscar no dice nada, ¿ok? Entonces él dice, ok, bueno, gracias por venir. Eso fue lo que le dijo a él. Y el Señor le pregunta a mi esposo, espérate, yo quería venir a orar por su hija. ¿Puedo orar por su hija? Después que hizo todo ese caos y toda esa discordia, y mi esposo hizo, no, en este momento no es un momento adecuado, muchísimas gracias por venir, te lo agradezco, gracias. Y ya, se acabó la conversación, el Señor se fue, mi esposo entró de regreso en la unidad de neonatal, porque ahí es donde estaba la niña, porque estaba en una incubadora. Tan pronto que entra, el doctor viene de regreso con el resultado de la sangre y dice, no puedo creerlo, no hay infección en esa sangre. Y el Señor le recordó a mi esposo, viste, si tú no hubieses caminado en amor, esto no hubiese pasado. Muy importante, muy importante. Vamos años después. Nuestras hijas tenían el deseo de asistir a la Universidad de Oral Roberts. ¿Qué pasó? El deseo de corazón de Jessie, ahora ella tenía que poner de su parte, de ejercitar su fe para que esas finanzas le llegaran a ella. Claro. Sí, ¿y qué pasó? Al transcurso de los años ha aprendido a recibir por fe, por su propia manera, por ejemplo, unas muñecas que ellas querían. ¿Qué pasó? El Señor les dio prácticamente esas muñecas, unas muñecas que son muy famosas en los Estados Unidos. Y Dios o sea, cositas así, muñecas, legos, juguetes, teléfono, cosas que ellas han creído al Señor por fe. Pero no fue automáticamente. Ellos tenían que ejercitar la palabra, tenían que dar ofrendas, sea un dólar, 50 centavos. Eso empiezas por algo, una Coca-Cola, algo que sea, para a lo mejor sea mínimo, pero así es que se empieza, porque es como un agricultor. La semilla empieza chiquita. ¿Qué pasa? Después de chiquita, se haga más grande y así continúa creciendo, es que tienes un árbol grande y ya tienes fruto, ¿verdad? Así es la fe, así es la fe. ¿Y qué pasó? Dios le abrió las puertas de la Universidad de Oral Roberts y recibió una beca para continuar y terminar sus estudios allá en la Universidad de Oral Roberts, que se gradúan el año que viene, gracias a Dios. Wow. ¿Qué digo con esto? Es el legado de fe de enseñarle a tus hijos que no pueden estar contando con el sistema del mundo, pero el sistema de Babilonia, pero el sistema del reino de Dios. Amén. Wow. Qué hermosísimo testimonio. Me encanta ya lo conocía, pero me encanta volverlo a escuchar, porque esa es una esperanza para muchas jóvenes que pueden estar viendo el programa, o mamás de jóvenes que pueden estar viendo el programa. Sí. Es una, ¿cómo podría decir? Es como Dios hablando, diciendo, también lo puedo hacer contigo. Amén. Así es. Claro que sí. Porque Dios, la palabra dice que Dios no hace acepción de personas. No. Y si lo hizo contigo, lo puede hacer con mis hijos, lo puede hacer con tus hijos, lo puede hacer con Amén. Con cualquiera que quiera creerle a Dios. Amén. Para una bendición. No sé, ¿cuánto puede costar en dólares una universidad en Oral Roberts? Bueno, la Universidad de Oral Roberts creo que está 42,000 al año. Y eso es partes la residencia y partes
la inscripción, ¿me explico? Al Sí, año. ¿Y al cuántos año, años? por 4 años. Y por 4 años Dios fue Sí. fiel. 4 años Dios ha sido fiel. No solamente eso, Jesse hizo algo muy interesante que los que allá en Oklahoma tienen, que los chicos pueden tomar clases de antemano que están en la universidad, pueden tomar clases universitarias cuando ya están cuando están ya casi terminando en el último, penúltimo año de estudios de la high school. Y eso, Jesse tuvo la oportunidad, en ese tiempo ya estaba en COVID y tomó ventaja. ¿Y qué fue? Agarró su tiempo. Si voy a estar en casa, ¿por qué no tomar clases en línea? Pues tomó clases en línea, vía Zoom, universitarias. ¿Y qué pasó? No solamente le contaron esas clases para la high school, pero también se las contaron para la universidad. Se graduó con 30 créditos y se está graduando un año antes. Oh, wow. Sí, o sea que Dios ha sido bueno con ella. Están muy involucradas, Rachel también, están muy involucradas en la universidad, en liderazgos, pero eso no fue de noche a la mañana, es un proceso. No es automático tampoco, es un proceso. Y yo, padres, les digo, les imploro, impártenle a sus hijos algo que no tiene precio, que es el legado de la fe. Amén. El legado de la fe. Pastora, yo siento que deberíamos orar por esos padres que a lo mejor están creyendo por la colegiatura de sus hijos. ¿Qué tal? Sí. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por esos padres que están viendo este programa, Señor, que están en todas áreas del mundo. Te damos gracias, Señor, que no hay distancia en el Espíritu. Por ahora, Señor, estamos de acuerdo de los deseos del corazón que ellos tienen para sus hijos, que sean educados en universidades buenas, que sean educados, que le des el deseo de sus corazones a ellos, Señor, y que no lo vean como reto, sino como una bendición, Señor, y que son más que vencedores en Cristo Jesús. Y por la fe, Señor, le vas a dar y le vas a conceder esos deseos, Señor, porque son tus hijos, son tus reyes y tus coherederos en Cristo Jesús. Y por esa razón, Señor, están recibiendo, Señor, esa bendición, porque ya han sido bendecidos en ti, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, que estás abriendo puertas que nunca han sido abiertas, que a lo mejor en lo natural no han sido abiertas, que sean abiertas ahora en el nombre de Jesús. Y gracias por el impacto que esas generaciones van a tener por siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Amén, amén. Aleluya. Amén. Vamos a ver testimonios de puertas abiertas. Amén. Nos queda un minutito y no quiero dejar de tocar este punto. Como tú bien dijiste, esto no se da de la noche a la mañana. No. Esto es algo que se va sembrando, cosechando, cuidando, regando, orando. Amén. A lo largo de la vida de nuestros hijos. Así es. Y el fruto es lo que tú nos estás compartiendo hoy. Amén. Pero hay todo un trabajo allá atrás. Sí. Hay todo un trabajo en donde, como padres de familia, o inclusive individuos, Amén. dejemos a los padres a un lado, si los padres tal vez no están en Cristo. Como individuos llega un punto en donde ya tenemos la responsabilidad de tomar nuestra vida en nuestras manos. Amén. Y no importa la edad en donde tú tienes un encuentro con Cristo, Amén. es en ese momento donde empieza tu caminar con Él y tu vida de bendición con Él. Pero eso implica una responsabilidad. Sí. Dejemos de pensar que los demás son los que nos van a dar la bendición o hacer que nuestra vida sea bendecida, y dejemos de pensar que es responsabilidad de los demás que a mí me vaya bien. Ajá, exacto. ¿Ok? Sí. Entonces, a partir de que yo soy un adolescente, 13 años, yo ya tengo
esa madurez que se necesita Amén. para empezar a tomar decisiones sabias. Amén. Tengo mucho por recorrer en madurez, Sí. tengo mucho por recorrer en enseñanza, aprendizaje, y por eso están los pastores y los ancianos de la iglesia, Amén. para ir a estos mentores. Sí. Pero desde los 13 años ya tenemos la capacidad Amén. para tomar decisiones y responsabilidad en nuestra vida. Amén. Porque es ahí, Así ahí en donde 4, 5, 6, 8, 10 años más tarde, ¡wow! Ya tenemos esa seguridad de haber tomado decisiones correctas Amén. y de ver el fruto de la Amén. bendición en ellas. Amén. Así es. ¡Qué tremendo! Sí. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Entonces, recordemos la responsabilidad que hay atrás de el fruto de la bendición. Amén. Bueno, pues terminamos este programa, ¿verdad? Quédense con nosotros, todavía tenemos 2 programas más que vamos a hacer y vamos a continuar hablando de este legado de fe. Síganos en las redes sociales y recuerden siempre en victoria.